En este vídeo vamos a ver la solución al ejercicio de repaso número 8. Este ejercicio es una carta que se complica bastante en relación al resto de ejercicios que hemos estado viendo, porque en esta carta encontramos ya bastantes cosas que hemos ido viendo en el curso. Entonces, antes de empezar con el ejercicio propiamente dicho, vamos a ir viendo las características que tiene la carta. Lo primero que vamos a ver es este membrete. Si nos damos cuenta en el membrete en sí está a la izquierda del documento, es decir, está en el margen izquierdo del documento, pero en sí el membrete está centrado. Entonces aquí habría que poner una tabulación centrada. Para poner una tabulación centrada hay que tener en cuenta que al escribir este texto, antes de empezar a escribir, para cada bloque de texto hay que dar, o para cada línea, hay que dar una vez a la tecla tabulación. Entonces, ¿cómo se haría esto? Primero, antes de escribir nada, pulsaríamos la tecla tabulación, escribiríamos Ayuntamiento de La Solana, Enter, la tecla tabulación y escribiríamos Plaza de la Libertad número 1, Enter, la tecla tabulación y escribiríamos este texto y Enter, y por último la tecla tabulación y escribiríamos este texto. Luego ya daríamos una vez más el Enter y para escribir el resto de la carta no haría falta de momento la tecla tabulación. Luego escribiríamos de forma normal el resto de la carta. Hasta aquí. Y aquí tenemos nuevamente un texto con tabulaciones. Lo que pasa es que la primera columna, que es esta, está alineada al margen izquierdo, por lo que la primera columna no lleva tabulación. Entonces, llegaríamos aquí, daríamos Enter, escribiríamos nombre y apellido y aquí sí, una vez la tecla tabulación. Aquí una vez la tecla tabulación y aquí una vez la tecla tabulación. Aquí daríamos Enter, empezaríamos a escribir en el margen, nuevamente aquí no daríamos la tecla tabulación, pero aquí sí daríamos una vez la tecla tabulación, una vez la tecla tabulación, una vez la tecla tabulación y aquí nuevamente Enter. Y aquí repetiríamos el proceso, es decir, no daríamos la tecla tabulación y aquí ya sí. Entonces, en todo el bloque de texto en todo este bloque de texto solamente daríamos la tabulación para la segunda, perdón, al revés, la segunda aquí y aquí. Es decir, el segundo bloque de texto iría con tabulación, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, daríamos solamente 3 veces a la tecla tabulación. Una vez que hemos llegado aquí, daríamos simplemente la tecla Enter. Esto lo escribiríamos de forma normal. Y aquí para empezar a escribir, como este es un texto, un bloque de texto que también tiene tabulaciones, pues y la primera tabulación no está en el margen, como es este caso, si trazamos una línea, vemos que aquí hay una distancia importante. Por lo tanto, antes de empezar a escribir, perdón, hay que dar una vez a la tecla tabulación. Escribimos el nombre y para escribir la cantidad daríamos nuevamente una vez a la tecla tabulación. Y así con todos los registros que vamos poniendo. Bueno, ya pues escribiríamos nuevamente de forma normal esto. Daos cuenta que este ejercicio, por el tamaño de la carta y porque los márgenes están a 2 centímetros, no a 1, nosotros los vamos a hacer ahora a 1 centímetro y va a quedar bien. Este bloque de texto tiene la palabra secretario que ha pasado a la hoja siguiente, pero realmente esta palabra va aquí, justo debajo de el nombre de la firma de la carta. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo escribir la carta, vamos a ir viéndolo paso por paso en un documento y
vamos a ir viendo cómo hacerlo. Nos vamos a un documento de Word nuevo y aquí lo tengo. Bueno, lo que os comentaba. Cuando he empezado a escribir la carta, lo primero que he hecho ha sido, en este bloque de texto, antes de escribir cada línea, poner una tabulación. Bien, podéis ver que antes de cada línea, en este membrete, he puesto una tabulación. Bueno, pues una vez que tengo así el texto, voy a ver los formatos que hemos aplicado. Bien. Una vez que tengo así el texto, voy a seleccionar la primera línea del membrete y le voy a poner este tipo de letra. Recordar que siempre digo lo mismo, es decir, no es necesario que sea exacto. Le voy a subir un poquito el tamaño y voy a seleccionar el segundo bloque de texto y le vamos a poner monotipe cursiva y también le vamos a subir el tamaño. Creo que así. Bueno, pues una vez que tenemos el tamaño como queremos y el tipo de letra correcto, seleccionamos todo el membrete, es decir, las 4 líneas, y vamos a elegir una tabulación centrada. Aquí tenemos una tabulación centrada. ¿Bien? Una vez que tenemos la tabulación centrada elegida, nos venimos más o menos por el 4,5 aproximadamente y hacemos un clic. Y podéis ver que todo el texto se ha centrado, se ha distribuido de forma centrada. Pues más o menos tenemos el membrete tal como está aquí. La palabra Ciudad Real tiene un subrayado doble y el interlineado o el espaciado es de 6 puntos. Pues lo vamos a hacer. Nos venimos nuevamente al documento, seleccionamos todo el documento, vamos a poner un espaciado posterior de 6 puntos. No. Lo vamos a poner de 3 puntos. Bien, ahora sí. Y vamos a seleccionar la palabra Ciudad Real y le vamos a poner un espaciado doble. Nos vendríamos aquí, un subrayado doble y elegiríamos el subrayado doble. Fijaos, ya que me he equivocado, aprovecho para decirlo. Como he hecho una selección seleccionando también la tabulación, el subrayado me lo ha puesto también a la tabulación, por lo que estaría mal. Tengo que seleccionar solamente el texto al que quiero ponerle el subrayado. Entonces nos vendríamos y ahora ya estaría bien. Ya que tenemos seleccionada en la última línea del membrete, vamos a aprovechar para la distancia que hay que poner. Nos venimos a párrafo y en el espaciado posterior le vamos a poner, por ejemplo, 18 puntos. Y ahí ya he dejado una distancia con el cuerpo del texto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner la sangría. Es una sangría bastante pronunciada, por lo tanto, me parece que son unos 3 centímetros. Si no 3, como mínimo 2,5. Entonces, una sangría, un espaciado de 6 puntos, por ejemplo, y con eso ya estaría. Hay que tener en cuenta que como aquí tenemos una tabulación en la primera línea, este texto no lo vamos a seleccionar. Simplemente vamos a seleccionar el texto que va desde aquí hasta aquí. Entonces nos venimos al documento y seleccionamos el texto desde aquí hasta aquí. Nos venimos a párrafo, lo vamos a justificar, le vamos a poner una sangría especial de primera línea, la vamos a poner a 3 centímetros y un espaciado posterior de 6 puntos. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos todo esto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser este cuadro de texto, es decir, vamos a poner viñeta a este texto. Para ponerle la viñeta nos venimos al documento nuevamente, seleccionamos este texto
y hay que quitarle la sangría, porque si no la viñeta se nos quedaría muy lejos del margen. Quizá me he pasado con 3 centímetros, posiblemente sean 2,5. Vamos a hacerlo antes. Vamos a poner una sangría de primera línea en 2,5 centímetros, ahí. Venga. Ahora sí, ahora vamos a seleccionar. Nos venimos a párrafo porque hemos dicho que le vamos a quitar la sangría especial de primera línea, elegimos ninguno, hacemos clic en aceptar y ahora sí le vamos a poner una viñeta, que es esta. Y ya la tendríamos. Este texto está también en negrita y no recuerdo si estaba, sí, también en cursiva. Pues le ponemos en cursiva. Y ya tendríamos el primer bloque de texto. Me parece que todo el texto también está en un tipo de letra Arial. Luego ya al final lo vamos a seleccionar y le ponemos un tipo de letra Arial. Luego tendríamos el siguiente bloque de texto al que le vamos a quitar nuevamente la sangría y a este texto le vamos a poner las tabulaciones. Las tabulaciones, como he explicado al inicio del ejercicio, al inicio del vídeo, habría que poner por cada bloque de texto una tabulación, teniendo en cuenta que el primer bloque de texto no lleva tabulación porque está en el margen. Por lo tanto, también le vamos a quitar el espaciado posterior y le vamos a poner las tabulaciones. Para ello es necesario saber qué tipo de tabulación tenemos. Aquí este texto tendría una tabulación centrada, este texto también tendría una tabulación centrada y este texto tendrá una tabulación de alineación a la derecha. Por lo tanto, vamos a poner este tipo de tabulaciones. Tenemos ya la tabulación centrada elegida, la ponemos más o menos por el 5,5, la siguiente por el 10,5 y la siguiente es una tabulación alineada a la derecha y la vamos a poner justo aquí, en el 18. Ajá. Vamos a redistribuir un poquito el texto para que quede lo más centrado posible y ya tendríamos las tabulaciones puestas. Esta la vamos a traer un poquito más hacia la derecha para que coincida con el margen. Y bueno, ya solamente tendríamos que seleccionar la primera línea, la primera fila de este bloque de texto, ponerla en negrita y un subrayado parecido a este que tenemos aquí. Pues nos venimos al documento, seleccionamos la primera línea, elegimos la opción negrita y en subrayado vamos a elegir, por ejemplo, esta o esta. Y ya tendríamos esta parte. Este bloque de texto está en negrita, está centrado y le vamos a quitar la sangría de primera línea. Bien, para que quede bien centrado. Luego este texto lo seleccionamos porque este texto habría que ponerle las tabulaciones correctas. Tenemos dos tabulaciones. Una tabulación a la izquierda, alineada a la izquierda, y una tabulación alineada a la derecha. Bueno, también nos valdría alineada a la izquierda, porque todas las entradas que hay son de 3 dígitos, por lo tanto, en este caso, nos valdría una tabulación alineada tanto centrada como alineada a la derecha como alineada a la izquierda. De todas formas, os recomiendo que uséis, en este caso, siempre una tabulación alineada a la derecha. Pues vamos al ejercicio. Seleccionamos el texto, lo tenemos ya seleccionado y vamos a poner una tabulación alineada a la izquierda. Nos venimos a la regla, más o menos por el 6, quizá me he pasado, por el 5. La siguiente alineada a la derecha y la vamos a poner más o menos por el 14. Y ya lo tendríamos. Y aquí también tendríamos que poner relleno. Recordad que para poner el relleno, la primera tabulación, que es esta, es la distancia que va del margen al inicio del texto, aquí no hay relleno. Por lo tanto, el relleno habría que ponerlo en la segunda tabulación. Pues
Nos venimos al ejercicio, ya lo tenemos seleccionado, hacemos clic en párrafo, tabulaciones y elegimos la segunda tabulación, el relleno que es el 3, le damos a establecer y por último en aceptar. Luego seleccionamos el resto del documento, vamos a ver cómo está. Bueno, esta línea tendría el mismo formato que esta, por ejemplo. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser copiar directamente el formato. ¿Cómo copiar el formato? Pues selecciono, me pongo en esta línea, le doy a la opción copiar formato y selecciono esta. Y luego esta estaría alineado a la derecha. Vamos a seleccionar la primera línea y le vamos a poner un espaciado anterior, por ejemplo, de 24 puntos para distanciarla del resto del texto. Y esta también la vamos a seleccionar porque la vamos a separar de este bloque de texto, del párrafo que está inmediatamente superior a ella. Entonces nos venimos a párrafo, le ponemos un espaciado anterior de 6 puntos y hacemos clic en aceptar. Bueno, y con esto ya tendríamos la carta terminada. Fijaos cómo queda. Y bueno, esta carta sí es una carta que ya se ha complicado un poquito. De todas formas, veis que no es tan difícil realizar este ejercicio.